Bien, ahora que la secretaria nos dio la información de que la grabación está en funcionamiento, voy a leer el Sutta número 138, el Udesa Vivanga Sutta, que es resumen y exposición del Majjhima Nikaya, de los sermones medios. Voy a leerlo, es un sutta muy interesante. Y después voy a decir algunas cositas con respecto al retiro, tanto para los que están ahora en la reunión como los que por ahí después lo ven en diferido. Bien, entonces empieza así. Así he oído. En una ocasión el bienaventurado estaba viviendo en Sahuati, en la arboleda de Jeta del parque de Anatapíndica. Allí el bienaventurado se dirigió a los monjes así. Monjes, venerable señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado dijo esto. Monjes, os enseñaré un resumen y una exposición. Escuchen y atiendan con atención lo que voy a decir. Sí, venerable señor, respondieron los monjes. Monjes, un monje debe examinar las cosas de tal manera que mientras las está examinando, su conciencia no esté distraída ni dispersa externamente, ni apegada internamente. Así, al no aferrarse, no se agita. Si su conciencia no está distraída, ni dispersa externamente, ni apegada internamente, y así, al no aferrarse, no se agita, para él no hay un origen del sufrimiento, del nacimiento, la vejez y la muerte en el futuro. Eso es lo que dijo el bienaventurado, y una vez dicho esto, el sublime se levantó de su asiento y se retiró de su morada. Bueno, acá hay una pequeña contradicción, porque Buda dice que va a hacer un resumen y que después lo va a exponer. Pero él hizo el resumen y después no lo expuso, se levantó y se fue. O sea, en teoría ese resumen, supuestamente después de este resumen probablemente el Buda haya dicho, bueno, ¿tienen preguntas? Y nadie hizo preguntas, entonces por ahí él consideró que ninguno de los monjes tenía dudas, entonces se levantó y se fue. Bueno, entonces el bienaventurado se marchó y los monjes consideraron, ahora amigos, el bienaventurado se ha levantado de su asiento y se ha retirado a su morada. Después de dar un resumen en pocas palabras y sin exponer el significado con detalles. Ahora, ¿quién va a exponerlo en detalles? Entonces tuvieron en cuenta esto otro. El venerable Mahakachana es alabado por el maestro y estimado por sus compañeros en la vida santa. Él es capaz de exponer el significado detallado. Supongamos que vamos a él para preguntarle el significado de este resumen. A continuación los monjes fueron al venerable Mahakachana, intercambiaron saludos con él, y cuando terminó la charla cortés y amable, se sentaron a un lado. Le contaron lo que había sucedido y agregaron que el venerable Mahakachana nos explique en detalle la exposición del bienaventurado. Bien, se van a dar cuenta que esto también pasa en el Sutta número 18, que es el del pastel de miel, ¿sí? Que tiene como el mismo la misma exposición, ¿no? Van con el venerable Mahakachana y entonces exponen esto que dijo Buda y bueno, Mahakachana era considerado como aquel que el más erudito en cuestión de exponer los resúmenes del Buda. Él podía desglosar lo que decía el Buda y lo exponía y lo explicaba. Amigos, es como si un hombre necesita duramen, buscando duramen, vagando en busca de duramen, pensando en buscar duramen, lo busca por entre las ramas y las hojas de un gran árbol, creyendo que poseen duramen después de haber pasado por alto la raíz y el tronco. Lo mismo sucede con vosotros, venerables señores. ¿Qué pensáis? ¿Qué se me debería preguntar a mí por el significado de esto cuando habéis estado cara a cara con el bienaventurado, habiendo dejado atrás el maestro? Debes recordar que el maestro sabe, viendo, ve, y él es visión, el conocimiento, él es Dhamma. Él es el santo, el predicador, el que muestra el significado, el dador de la inmortalidad, el dador del Dhamma, el Tathagata. Ese fue el momento en que deberías haber preguntado al bienaventurado el significado en detalle, y si él lo hubiese explicado, lo recordaríais. ¿Sí? Lo que les está diciendo acá, les está dando un pequeño tirón de orejas, porque les está diciendo, si no entienden, pregunten, y sobre todo pregúntenle al que sabe. Sin duda, amigo Kachana, sabemos que el bienaventurado sabe, viendo, ve,
y Él es la visión, Él es el Tathagata. Ese fue el momento en que deberíamos haber preguntado al bienaventurado el significado en detalle. Como nos ha dicho, nosotros lo recordaremos. Sin embargo, el venerable Mahakachana es alabado por el maestro y estimado por sus compañeros en la vida santa. El venerable Mahakachana es capaz de exponer el significado detallado de este resumen expuesto por el bienaventurado. Que el venerable Mahakachana nos lo explique sin que esto le suponga una molestia. Así pues, escuchad, amigos, y prestad atención a lo que voy a decir. Sí, amigo. Respondieron los monjes. Entonces el venerable Mahakachana dijo lo siguiente. ¿Cómo, amigos, es la conciencia llamada distraída y dispersa externamente? He aquí, cuando el monje ha visto una forma con el ojo, si después su conciencia sigue el signo de la forma, la gratificación por el signo de la forma lo ata y encadena, quedando encadenado por el grillete de la gratificación por el signo de la forma, entonces su conciencia se llama distraída y dispersa externamente. Cuando esto ocurre con un sonido con el oído, con un olor con la nariz, con un sabor con la lengua, con un objeto, cuando toca con un objeto tangible con el cuerpo, cuando conoce un objeto mental, es decir, un pensamiento con la mente, si después su conciencia sigue el signo del objeto mental, o cualquiera de los otros objetos de las conciencias, la gratificación por el signo del objeto mental lo ata y encadena, quedando encadenado por el grillete de la gratificación por el signo del objeto mental, entonces su conciencia se llama distraída y dispersa externamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir acá Mahakachana? Lo que está queriendo decir acá Mahakachana es que cuando uno, en este caso, se sienta a meditar, cuando uno cierra los ojos, por supuesto que no tiene distracción visual porque cierra los ojos, ¿sí? Pero cuando uno se va con cualquiera de las puertas de los sentidos, y acá es donde dice, hay un ojo y hay una forma, y la conciencia que surge a raíz de esas dos cosas, sigue a ese objeto, ¿sí? Y empieza a gratificarse en este caso. ¿Qué significa que empieza a gratificarse? Empieza a pensar sobre eso. Entonces eso queda uno encadenado a ese proceso de pensamiento y ya queda distraído. Eso es lo que quiere decir con la conciencia distraída y dispersa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en concreto para nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestra meditación? Especialmente con la conciencia mental. Cuando nosotros tenemos un pensamiento que nos distrae del objeto de meditación, surge inmediatamente la avidez. La avidez es esa sensación que surge en la mente diciendo me gusta y no me gusta. Es esa reacción que surge a la sensación. ¿Sí? Si yo suelto ahí, aplico las 6 R's, no va a ocurrir el proceso que nos describe acá, que surge todo el sufrimiento de los que nos dice Buda en la exposición, ¿no? Que dice que al no aferrarse no se agita y para él no hay un origen del sufrimiento, del nacimiento, la vejez y la muerte en el futuro. Pero cuando uno se va con ese pensamiento, ¿qué significa que se va? Que lo vuelve personal, empieza a sufrir. ¿Sí? Si el pensamiento es positivo, me lo voy a querer quedar. Y como lo tengo, no quiero que se vaya. En algún momento, porque tiene su propia energía, ese pensamiento se va a ir. Entonces voy a sufrir porque lo pierdo. Y si es un pensamiento negativo, al volverlo personal, sufro, porque creo que es mío. Y no simplemente una condición momentánea. Entonces, los pensamientos, las formas, los sonidos, los olores, los sabores, los objetos tangibles, cuando la mente se apega a eso, es donde nosotros estamos distraídos externamente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que estamos tomados por lo que entendemos por el mundo exterior. ¿Sí? Por lo que nos produce, por la impresión que nos produce el mundo exterior. ¿Esto significaría que tendríamos que evitar al mundo exterior? No,
La impresión va a venir. El asunto es que nosotros en general creemos que es ese mundo exterior lo que nos produce el sufrimiento, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que descubrir es el proceso mental que hay. Cuando digo descubrir es poner a la luz y ver el proceso mental que hay a ese supuesto mundo exterior. ¿Cuál es la reacción de la mente a ese mundo exterior, a ese pensamiento, a esa forma, a ese sonido, a eso que estamos sintiendo? Entonces viene ese estímulo y la mente reacciona. Ese proceso de reacción es el que tenemos que ver y abandonarlo. Relajar. Eso nos va a permitir a nosotros no reaccionar. Ver cómo, a través de un estímulo, de una forma, la mente reacciona. Y cómo la mente tiene ese sistema de reflejos. Refleja, inmediatamente. Pero eso no lo transforma en una realidad, solamente lo transforma en un proceso impersonal. ¿Sí? El ojo reacciona a la forma. Si no hay luz y estamos en la oscuridad, o cuando cerramos los ojos, no funciona la conciencia visual, porque no hay forma. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que comprender esto que llamamos conciencia, de qué se trata. Cómo es una condición entre un objeto, ¿sí? En este caso el ojo y la forma, la mente y los pensamientos. A eso le llamamos conciencia. Lo llamamos aquella función de la mente que reconoce. Entonces tenemos que ir muy profundo para empezar a observar ese proceso de primera mano. Hasta que en algún momento de la meditación uno pueda llegar a ir lo que se entiende como adentro de la mente. ¿Sí? Que es de la esfera de la nada hacia arriba, donde ya estamos adentro de la mente, ya no hay objetos exteriores. ¿Sí? Por eso es tan importante la práctica basada en esta forma de jhana. Porque uno empieza a ver paso a paso cómo funciona este proceso de una manera muy detallada. Cuando uno lo empieza a ver de una manera muy detallada, empieza a sentirse muy tranquilo. ¿Sí? ¿Qué es el signo? ¿A qué te referís con el signo? Ah, ¿qué dice acá? Lo que quiere decir con el signo es la forma, en este caso, la forma mental que se produce. Sí, la forma mental que se produce. Cuando ve una forma y después su conciencia sigue el signo, ¿qué significa? Es la reacción mental a esa forma, al concepto que se formó a partir de esa forma, es decir, a los pensamientos que hay en relación a eso. Entonces, cuando nos vamos con cada pensamiento, con cada cosa que está pasando, nuestra mente está distraída siempre, y entonces está continuamente vagando de lo que veo a lo que escucho, de lo que escucho a lo que siento, y eso ¿qué me produce? Inquietud, ansiedad. Nuestra mente no está tranquila y balanceada, está continuamente moviéndose por estímulos sensoriales y mentales. Entonces Mahakachana dice ahora, ¿y cómo, amigos, es la conciencia llamada no distraída ni dispersa externamente? Y aquí cuando el monje ha visto una forma con el ojo, si después su conciencia no sigue el signo de la forma, no queda vinculado ni encadenado por la gratificación en el signo de la forma, no quedando encadenado por el grillete de la gratificación en el signo de la forma, entonces su conciencia se llama no distraída ni dispersa externamente. Cuando él ha oído un sonido con el oído, cuando huele un olor con la nariz, prueba un sabor con la lengua, toca un objeto tangible con el cuerpo, conoce un objeto mental con la mente, si su conciencia no sigue el signo del objeto mental, no queda vinculado ni encadenado por la gratificación en el signo del objeto mental, no queda encadenado por el grillete de la gratificación en el signo del objeto mental, entonces su conciencia se llama no distraída ni dispersa externamente. ¿Qué es esto?
Contéstenme. Yana, Fede. Sí, pero ¿qué hizo acá el practicante? Cuando dice que si ve una forma, pues suponemos un pensamiento, conoce un objeto mental con la mente, si su conciencia, si su atención no sigue el objeto mental y no queda vinculado ni encadenado, ¿qué es lo que hizo el practicante? Exacto, 6 R's. ¿Sí? Surgió algo en la mente, o un sonido, o un olor, 6 R's. No quedó encadenado externamente a ese estímulo. Lo soltó, relajó y regresó al objeto de meditación. ¿Sí? Entonces, las 6 R's son la forma más directa de no quedar encadenado a esos estímulos. No quedar pensando, apegado y construyendo una identidad con eso. ¿Sí? Y como amigos es la mente llamada apegada internamente. He aquí, apartado de los placeres sensuales, apartado de los estados malsanos, el monje entra y permanece en el primer yana, acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido, con alegría y felicidad nacidos de la reclusión. Si después su conciencia sigue el signo de alegría y el placer nacidos de la reclusión, alegría y felicidad nacidos de la reclusión, la gratificación por el signo de la alegría y la felicidad nacidos de la reclusión lo atan y encadenan. Entonces su conciencia se llama apegada internamente. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Acá está hablando de algo muy importante, sobre todo de cara al retiro. ¿Sí? Lo que está diciendo es que acá el practicante llega al primer yana y siente esa alegría refrescante, esa felicidad y esa calma, y cree que eso es lo mejor del mundo. Entonces, ¿qué trata? De que no se vaya. Y de que esa alegría y esa felicidad permanezcan. Y si yo no vuelvo a tener esa experiencia, mi meditación no avanza. O me quedo estancado. No se mueve. Y eso es una falta de comprensión. ¿Por qué? Porque los yanas son condicionados también. Inclusive la esfera de ni percepción ni no percepción sigue siendo algo que está dado por las condiciones. ¿Qué es lo que hace también esta forma de apego? Hace que tampoco uno avance más. Porque está tan aferrado a querer sentir esa alegría y esa felicidad que no sigue profundizando en la experiencia. El yana, recuerden que más allá de esa experiencia maravillosa que es, lo que es yana es comprensión. Niveles de comprensión. ¿Comprensión de qué? De cómo funciona el origen dependiente, cómo funciona esto de causa y efecto, cómo se produce esta sensación, este proceso impersonal donde una cosa da origen a otra. Es un proceso de cambio, por eso de impermanencia, de movimiento. No lo puedo detener, no puedo quedarme en un lugar. No existe eso en el universo. Uno se sienta quieto en la meditación, ¿no? Y no se mueve. Sin embargo, uno no se mueve, pero la sangre sigue corriendo. El corazón se sigue moviendo, los intestinos se siguen moviendo, el aire entra y sale. No se puede detener eso. El planeta Tierra se sigue moviendo, los continentes también. Los planetas y el Sol se mueven, la galaxia se mueve. Todas las galaxias se mueven y el universo se mueve. O sea que no hay nada, absolutamente nada, que esté quieto en este universo. Cuando nosotros queremos que algo se quede fijo, eso fijo es algo que no existe. Entonces nos vamos a dar cuenta que necesitamos desarrollar una profunda paciencia, larga, honda, amplia paciencia, para permitirnos experimentar una gran calma que nos ayude a ver cómo funciona este proceso de la mente para no engancharse más. Más profundo es el yana, más profunda es la comprensión, independientemente de que la experiencia es más calma. Más comprensión hay de que
la mente tiene esta característica de moverse. Esa es la característica de la mente no instruida o la mente no desarrollada. A medida que la mente se va desarrollando, va sintiendo menos tendencia a tanto a pegarse a lo externo como a lo interno. Porque lo comprende como un proceso, no como algo que te va a traer satisfacción. No es un bote del cual agarrarse, es solamente un fenómeno que ha surgido en la conciencia y que va a desaparecer. Entonces yo puedo comer una aceituna, me puede gustar mucho, hasta el tiempo que dura el gusto de la aceituna. Si yo después pienso en aceituna, algo no está bien. La aceituna dura el sabor lo que dura. Y nada más que eso. Pero todos sabemos muy bien el desgaste mental y emocional que significa seguir pensando obsesivamente en lo mismo, aunque eso no me esté pasando. Como si ese pensamiento obsesivo fuera planificar o fuera algo ayudativo para uno, positivo. No, no lo es un desgaste de energía. No está pasando en el momento, no está pura la mente. Hay que soltar, reconocer eso, reconocer que uno está distraído, soltarlo, relajarlo, sonreír y volver a lo que estamos haciendo con una mente liviana. Además, con el cese del pensamiento aplicado y sostenido, el monje entra y permanece en el segundo jhana, en el cual se tiene confianza en sí mismo y la mente está unificada, pero sin pensamiento aplicado ni sostenido, con entusiasmo y placer nacidos de el recogimiento. Si después de su conciencia sigue el signo de la alegría y la felicidad, nacidos del recogimiento, la gratificación por el signo de la alegría y la felicidad nacidos del recogimiento lo atan y encadenan. Entonces su conciencia se llama apegada internamente. Entonces pasa esta persona, este practicante, el segundo jhana y le siente una alegría mayor y dice, uy, esto es mejor que el primero. Qué sonso el que se quedó en el primero. Mirá el segundo lo que te depara. Bueno, pero tampoco termina ahí, ¿no? La cosa sigue. Entonces uno puede experimentar esa alegría y entender que esa alegría está por ciertas condiciones. Esas condiciones son las que uno comprende. Entonces cuando uno las comprende, no queda agarrado, porque entiende que es un proceso en algún momento. Tanto en la meditación como uno puede obtener ese jhana en cualquier actividad cotidiana, si uno tiene la suficiente determinación para practicarlo. Pero implica justamente cualquier trabajo con cualquiera de los jhanas, la comprensión de que el proceso que estamos descubriendo nosotros es el proceso adentro. Hace un tiempito atrás estaba hablando con una practicante que ella me hablaba de ciertas cosas muy concretas, que en concreto no era nada concreto, eran todas ideas. Y cuando yo le hablaba de que lo único concreto era el proceso mental de abandonar porque eso disponía a la mente a actuar de otra manera, me decía, no, eso es muy mental, no, eso es concreto. Lo que no es concreto es andar preocupándose. Queriendo, con esa preocupación, creyendo que eso te va a ayudar a tomar una decisión, cualquiera que sea. Lo concreto es lo que está pasando en la mente porque la mente es la precursora de la acción. Y si la mente está con miedo, la acción que va a salir, quédense tranquilos, que va a ser, va a tener esa semilla. Entonces, no, actuar con miedo no. Cuando surge el miedo, me río del miedo. Lo observo, relajo, lo suelto, me relajo. Y con ese alivio, espero con paciencia, o más bien estoy atento con paciencia a que venga la acción. Pero no ando saltando de una emoción a la otra. La profundización de los jhanas nos va a servir, la práctica, al ir profundizando cada vez más, para que ustedes se vayan dando cuenta que la mente cada vez tiene más balance. ¿Qué significa más balance? Que lo que viene de afuera y la reacción de la mente se vive más suave. Entonces las decisiones se toman con otra tranquilidad. ¿Por qué se vive más suave? Porque se comprende.
Es acá donde es muy lindo el paralelo que tiene Buda en uno de los suttas del Samyutta Nikaya sobre el castillo de arena y los niños. Para un niño un castillo de arena es un castillo de arena. Para el padre o la madre que estaba mirando, son un montón de granos juntos que tomaron la forma momentánea del castillo de arena. Si el agua viene y borra el castillo de arena, ¿qué hace el niño? Llora. Porque lo siente de una forma tan personal que es su castillo de arena. El padre y la madre comprenden que eso simplemente es una forma momentánea y no sufren por eso. Por ahí están agarrados al sufrimiento del hijo, pero no del castillo de arena. Todo es un castillo de arena. Es una forma momentánea y pasajera que momentáneamente, debido a las condiciones, tiene una cohesión y se forma una torre de arena. Un pensamiento que nos resulta, que no nos gusta, es simplemente una torre de arena. Si yo lo tomo como personal, es donde creo que eso es verdad. Pero se dan cuenta que para que eso a uno no lo tome, necesito un grado de intensidad en la atención bastante alto para darme cuenta de cómo mi atención viajó a ese lugar y lo creyó personal. Porque rápidamente escuché algo que no me gusta, pensé al respecto y ya formé una opinión. Y ya ahí tengo 3 eslabones del origen dependiente: avidez, apego y tendencia emocional habitual. Además, con el desvanecimiento de la alegría, el monje permanece ecuánime y plenamente consciente, aún sintiendo placer, con el cuerpo entra y permanece en el tercer yana, por los cuales los nobles declaran él tiene una morada placentera, ecuánime y plenamente consciente. Si después su conciencia sigue el signo de esta placer o esta felicidad, surgidos de la ecuanimidad y la plena conciencia, la gratificación por el signo del placer surgidos de la ecuanimidad y la plena conciencia lo atan y encadenan. Entonces su conciencia se llama pegada internamente. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo. Cuando se va la alegría y uno entra en este yana más profundo, la sensación es de mayor calma. Y uno dice, ¿dónde está mi alegría? La quiero de vuelta. ¿Sí? Pero esto es un estado más profundo, donde lo que estoy sintiendo es mayor calma, más compostura mental. Acá es donde la ecuanimidad, que es ese sentimiento de aceptar lo que sea que surja en la meditación, que nos da mucha comodidad física y mucha comodidad mental, empieza a manifestarse de una manera más presente. ¿Sí? También acá el cuerpo se empieza a dejar de sentir. Además, con el abandono del placer y el dolor, con la previa desaparición de la alegría y la pena, el monje entra y permanece en el cuarto yana, el cual carece de dolor y placer y posee la pureza de la atención consciente a través de la ecuanimidad. Si después su conciencia sigue el signo de la carencia del dolor y el placer y la gratificación por la carencia del dolor y el placer lo atan y encadenan, entonces su conciencia se llama pegada internamente. Entonces, ¿y cómo, amigos, es la mente llamada no apegada internamente? He aquí, apartado de los placeres sensuales, apartado de los estados malsanos, el monje entra y permanece en el primer yana, que se acompaña del pensamiento aplicado y sostenido con entusiasmo y placer nacidos de la reclusión. Si después su conciencia no sigue el signo del entusiasmo y el placer nacidos de la reclusión, no queda vinculado ni encadenado por la gratificación en el signo de la alegría y la felicidad nacidos de la reclusión, entonces su conciencia se llama no apegada internamente. ¿Qué le pasó acá al practicante? El practicante llegó a este estado, ¿sí? Y continúa con el objeto de meditación. Y cuando continúa, naturalmente, la mente se sigue elevando y se sigue alivianando y sigue teniendo sensaciones cada vez más sutiles. Y eso implica que va profundizando el estado de calma y ocurre el segundo yana. Y si yo continúo con el objeto y aplico los 6 R's, inmediatamente apenas veo un movimiento a la mente que se aleja del objeto y vuelvo gentilmente al objeto, con esa atención suave y gentil.
ocurre el tercer jhana y luego ocurre el cuarto. Y es un proceso que se va dando naturalmente, solo, sin necesidad de que lo presione. Es la consecuencia natural de un desarrollo de la mente. No necesito hacer fuerza con la cabeza para lograr ningún estado diferente de conciencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? No necesito empujar. Entonces lo que nos va a describir ahora es lo siguiente, ¿sí? Mahakachana describe el segundo, el tercero y el cuarto jhana, los describe de la misma manera. Si yo no me apego a esos sentimientos que surgen durante la meditación, simplemente los reconozco. Vamos a suponer que uno de ustedes está en el segundo jhana y viene esa alegría que uno siente que se levanta de la silla. Esa alegría me sacó del sentimiento de amor-benevolencia o me sacó de la atención a la respiración. Porque puede ser una alegría muy fuerte. Cuando esto pasa, la observo que la mente está exaltada, lo abandono, es decir, lo suelto eso. Relajo, sonrío y regreso al objeto de meditación y dejo que esa alegría esté el tiempo que sea que tenga que estar, el tiempo que esa alegría por sí misma le duren las condiciones, y nada más. Eso es una buena garantía para que la alegría permanezca un tiempo muy sano hasta que se disuelva y solitos van a pasar a un estado mental mucho más profundo. Pero si yo quiero que esa alegría quede y agarro la alegría y no la quiero soltar, lo más probable es que pierdan hasta el jhana. Porque cuando se tratan de agarrar a eso o al objeto de meditación, están presionando a la mente y eso les va a traer inquietud y muchos pensamientos. Varios de ustedes me han contado que estos días tuvieron, por ejemplo, muchas actividades en la casa con ocupaciones de arreglos y demás, o más actividades de lo normal, y ahí se pueden dar cuenta cómo la mente, ante todo lo que ocurre alrededor, se dispersa y se mueve de una manera inquieta. ¿Por qué hay presión? ¿Por qué hay presión? Porque me lo tomo personal. De ahí es que nosotros tenemos que llevar lo que entendemos de la meditación a la vida cotidiana. No el jhana. Quizás la práctica del jhana sea para un poquito más adelante en la vida cotidiana, pero sí esa atención. Y si ustedes llevan esa atención, van a darse cuenta que surge el jhana solo. Lavando los platos, cocinando, manejando. Lo van a poder vivenciar, porque la mente está muy atenta y muy clara. Continúo. ¿Y cómo, amigos, hay agitación debido al apego? ¿Sí? Fíjense. He aquí una persona común e ignorante que no tiene respeto por los nobles y es inexperta en disciplinar en su dama, se refiere a la forma material como yo, o al yo como poseedor de la forma material, o a la forma material como dentro del yo, o al yo dentro de la forma material. Esa forma material cambia y se convierte en otra cosa. Con el cambio y conversión de esa forma material, su conciencia se preocupa por los cambios de la forma material. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio de la forma material. Surgiendo juntos, permanecen obsesionando a la mente. Por favor, este párrafo lo imprimen, se lo pegan delante de la nariz y lo llevan todo el día con ustedes. Fíjense qué explicación tan buena. Debido a que su mente está obsesionada, él está ansioso, angustiado y preocupado, debido al apego que surge, surge la agitación. Voy a leerlo de vuelta. Como amigos, hay agitación debido al apego. He aquí una persona común e ignorante que no tiene respeto por los nobles y es inexperta en disciplinar en su dama. Se refiere a la forma material como yo. ¿La forma material qué es? Cualquier cosa que vea, oiga e inclusive que pueda llegar a pensar. O al yo como poseedor de la forma material, o a la forma material dentro del yo, o el yo dentro de la forma material. Esa forma material cambia y se convierte en otra cosa.
Todo lo que hay en el mundo cambia y se convierte en otra cosa. Con el cambio y conversión de esa forma material, su conciencia se preocupa por los cambios de la forma material. ¿Qué significa esto? Que no reconoce las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades dicen, en la vida hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque tiene un origen y tiene un cese. Y hay un camino para el cese. Toda cosa condicionada tiene un origen y un cese. Toda. Absolutamente. ¿Qué es ver de manera, como dice acá, ignorante y que es inexperta e indisciplinada en su enseñanza? ¿Qué significa eso? Que no está viendo que eso que tiene adelante cambia. Tiene un origen y tiene un cese. Y esto es muy claro. Y hay que aprender o tenemos que aprender a verlo esto de una manera muy directa. Porque pasa todo el tiempo. Y la mente queda atrapada, como dice acá, obsesionada. No es solo la forma material, se refiere, y ahora habla de los 5 agregados, se refiere a la sensación como el yo, o la sensación, o el yo como sensación, o el yo dentro de la sensación, o la sensación dentro del yo. Se refiere a la percepción como el yo, o el yo como la percepción, o el yo dentro de la percepción, o la percepción dentro de la yo. Se refiere a las formaciones mentales como el yo. Se refiere a la conciencia como el yo, o al yo como poseedor de la conciencia, o la conciencia como dentro del yo, o al yo como dentro de la conciencia. Pero esa conciencia cambia y se convierte en otra cosa. Con el cambio y conversión de esa conciencia, su conciencia se preocupa por los cambios de la conciencia. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio de la conciencia. Surgiendo juntos, permanecen obsesionando su mente. Debido a que su mente está obsesionada, él está ansioso, angustiado y preocupado, y debido al apego, surge la agitación. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir acá? Que cualquiera de los 5 agregados, cada vez que uno los considera yo, mío, es mi sensación, es lo que yo siento, porque mi sentir es muy fuerte y es muy valioso, sufro. Porque es un proceso que es impersonal, no es de uno. Solo está ahí porque están las condiciones. En base a esto, hay algo muy importante y algo muy sutil dentro del budismo, una verdad muy sutil, que el budismo no niega al yo, pero tampoco lo afirma. Lo que está queriendo decir que la preposición de decir ¿hay o no hay un yo? Esa pregunta es la que está fuera de lugar. Es una concepción que viene con la conciencia, pero no es una realidad, ni el yo ni el no yo. Es una serie de condiciones que se mueven en el espacio y en el tiempo, que también, a su vez, son condicionados. El tiempo es una concepción, no una realidad. Por eso se pueden producir percepciones temporales tan disímiles, o inclusive percibir el tiempo de manera diferente. Por eso hay gente que puede ver vidas pasadas, porque el tiempo no tiene una realidad física concreta. Es en relación a cómo uno lo percibe, cómo se produce esa conciencia y cuál es la comprensión que tiene de eso. Por eso cuando ustedes están meditando, y algunos de ustedes han llegado ya a los arupa yanas, a los yanas inmateriales, y tienen un dolor, no puede ser verdad, porque en ese momento no hay cuerpo. Solo hay dolor porque su atención se dirigió al lugar del dolor y ahí aparece la sensación corporal. Pero si ustedes aplican las 6 R's, sueltan, se relajan y dejan de prestarle atención a esa sensación corporal, cosa que no es corporal, es mental, y en algún momento esa sensación desaparece. ¿Y cómo es? Si desaparece, ¿dónde está el yo? Entonces lo que estamos viendo es que el yo es una construcción, un proceso también, que en algún lugar uno se queda agarrado, y a ese momento que se queda agarrado dice, mío, yo, mí mismo. ¿Y cómo, amigos, la agitación no surge cuando no hay apego? He aquí un noble discípulo bien entrenado que respeta a los nobles y es experto y disciplinado en su dama. No se refiere a la forma material como yo o al yo como poseedor de la forma material.
o a la forma material como dentro del yo o al yo como dentro de la forma material. Esa forma material cambia y se convierte en otra cosa. Con el cambio y conversión de esa forma material, su conciencia no se preocupa por los cambios de la forma material, está ecuánime. Entiende y acepta que va a cambiar. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio de la conciencia. Al no surgir juntos, no obsesionan la mente. Dado que su mente no está obsesionada, él no está ansioso, angustiado ni preocupado, y debido a que no hay apego, no surge la agitación. La agitación vendría a ser la tendencia emocional habitual. No se refiere a la sensación como el yo, no se refiere a la percepción como el yo, no se refiere a las formaciones mentales como el yo, y no se refiere a la conciencia como el yo, o al yo como poseedor de la conciencia, o a la conciencia como dentro del yo, o al yo como dentro de la conciencia. Esa conciencia cambia y se convierte en otra cosa. Con el cambio y conversión de esa conciencia, su conciencia no se preocupa por los cambios de la conciencia. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio de la conciencia. Al no surgir juntos, no obsesionan su mente. Dado que su mente no está obsesionada, él no está ansioso, angustiado ni preocupado, y debido a que no hay apego, no surge la agitación. Es decir, que este practicante aplicó las 6 R's. ¿Sí? Al aplicar las 6 R's, no se preocupa, siente alivio, porque lo entiende como un proceso, y cuando lo abandona también es un proceso. Ese es el proceso para la liberación. Soltar, reconocer, soltar y relajar, y sonreír. Ese es el proceso que te va llevando poco a poco a que la mente esté cada vez menos distraída y más presente en lo que uno hace. Amigos, el bienaventurado se levantó de su asiento y fue a su morada después de dar un resumen en pocas palabras y sin exponer el significado detallado. Esto es, monjes, un monje debe examinar las cosas de tal manera que mientras las está examinando, su conciencia no está distraída ni dispersa externamente, ni apegada internamente. Así, al no aferrarse, no se agita. Si su conciencia no está distraída ni dispersa externamente, ni apegada internamente, y así, al no aferrarse, no se agita, para él no hay un origen del sufrimiento, del nacimiento, la vejez y la muerte en el futuro. Así es como entiendo el significado detallado de este resumen, tal y como lo he expuesto. Ahora, amigos, si así lo deseáis, id a ver al bienaventurado y le preguntáis sobre el significado de esto. Así como él os explique, así deberéis recordarlo. A continuación, los monjes se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Mahakachana, se levantaron de sus asientos y se dirigieron al bienaventurado. Tras rendirle homenaje, se sentaron a un lado y le expusieron todo lo que había tenido lugar después de que él se hubieran retirado y agregaron: entonces, venerable señor, nos fuimos al venerable Mahakachana y le preguntamos por el significado en detalle. El venerable Mahakachana expuso el significado para nosotros con estos términos, declaraciones y frases. Mahakachana es sabio, monjes. Mahakachana tiene una gran sabiduría. Si me hubieras preguntado a mí por el significado detallado, lo habría explicado de la misma manera que Mahakachana lo ha hecho. Tal es su significado y así debéis recordarlo. Eso es lo que el bienaventurado dijo. Entonces los monjes se mostraron satisfechos y se deleitaron en las palabras del bienaventurado. Sí, y acá termina este sutta tan interesante que justamente nos habla de lo que pasa externamente, pero también nos llama a prestar atención acerca de nuestra práctica meditativa en relación a lo que nosotros pretendemos controlar cuando meditamos. ¿Sí? Y que la meditación no es nada más y nada menos que un entrenamiento para poder ver de manera directa y vivencial el origen dependiente. Solo eso. Además de que eso trae experiencias de mucha gratificación y de un profundo contento. ¿Sí? Pero nada más. Bien, antes de que darles el espacio para las preguntas, lo que les quiero decir es que recuerden que en 15 días, un poquito menos, vamos a hacer el retiro, ¿sí? De 5 días. Ya somos 8 los que estamos, los que confirmaron la presencia, ¿sí?
más 4 niños. Así que ya vamos a hacer unos cuantos. El tiempo para decidir cuándo lo van a hacer o no es hasta el viernes que viene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el viernes que viene, de acuerdo a los que me confirmen, yo les voy a después decir en el fin de semana lo que tenemos que juntar para poder comprar la comida. ¿Sí? Yo les cuento ahora, les explico un poco así de manera breve. La intención de la colecta es juntar para la comida del mediodía. ¿Está bien? Y comprar algo de fruta. ¿Sí? ¿Por qué? La comida del mediodía es la única que se va a cocinar y va a ser la comida principal. Luego va a haber tiempo para un mate a la mañana, un mate a la tarde, ¿sí? Pueden comer algo a la mañana, una fruta, pueden llevarse ustedes frutos secos, si quieren, alguna barrita de cereal. No recomiendo que se lleven galletitas, pero si quieren llévenlas, ¿sí? El único día que vamos a hacer merienda es el quinto día antes de salir, donde va a haber una charla informal. Entonces, la comida principal es al mediodía. La intención es que luego de la comida del mediodía no se vuelva a comer, se coma por ahí una fruta si uno realmente lo necesita. Para muchos de ustedes va a ser el primer retiro largo, que tiene una duración mediana, digamos, ¿sí? Se van a dar cuenta que si ustedes tienen que meditar mucho tiempo, como está propuesto, no van a tener mucha hambre. Lo más probable es que sientan que la comer mucho no les facilita la práctica, sino que se las complica. Pero es algo que ustedes tienen que ir experimentando. Lo que no implica que por ahí un día sientan que a las 6 de la tarde necesitan comerse una manzana, cómanse una manzana, no hay problema. ¿Sí? Pero se van a dar cuenta de lo que es el hambre real y de lo que es la ansiedad mental. ¿Sí? Entonces, la colecta va a ser para eso, para algunos productos de limpieza que haya que llevar para poder limpiar, que cada día vamos a hacer la limpieza. Y es solo para eso, ¿sí? El menú ya está, el menú está balanceado para que la comida sea nutritiva y a su vez que sea liviana y se sienta fácil de digerir, ¿sí? Entonces, hasta el viernes que viene hay tiempo. Está para que se anoten los que quieran anotarse. También digo esto porque alguna gente lo va a ver en diferido. ¿Sí? Me lo pueden confirmar en la semana, por mensaje, por mail, como quieran. ¿Está bien? Después el viernes que viene, después de leer el Sutta, o por ahí después en las siguientes publicamos en la página de Facebook qué tiene que llevar cada uno. ¿Está bien? Cosas personales y demás. Y vamos a arreglar para tratar de que juntemos los autos que están para que todos puedan ir en auto. ¿Sí? Y por ahí hacemos un mapita para ver cómo llegan. Sabrina y nosotros, con Maru, nos vamos a ir más temprano, el jueves probablemente. Todavía no lo terminamos de decidir, pero la idea es que traten de llegar entre las 5 y las 7 de la tarde a más tardar, ¿sí? Ese día. O sea, que se trate de llegar temprano, porque como es un fin de semana largo, lo más probable es que las rutas estén cargadas. Entonces, ese mismo día, ese jueves, vamos a tener una pequeña charla. Yo voy a tener algunas entrevistas personales con los que estén ahí, muy rápidas, ¿sí? Simplemente para cuál es el objeto de meditación y las indicaciones para el siguiente día, nada más. No es una charla de 15 minutos, es una indicación de 2 o 3 minutos. Y sí podemos hacer una pequeña meditación de 1 hora o 40 minutos para abrir el primer día con una sentada. ¿Está bien? Yo ahora esto lo nombro así, ligero. Después, si quieren, vuelvan a ver el video, si quieren recordar algo o me preguntan por mensajito. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, preguntas, las que quieran, de la práctica, del sutta o de lo que tengan ganas de compartir. Mira, Maru, no lo leí en Pali, esto del signo, así que no te puedo contestar si refiere a Rupa, pero yo creo que no se refiere a Rupa. No creo que use esa palabra, ¿sí? Después me voy a fijar y te digo.
Bien, ¿alguien más que tenga una pregunta? Fantástico, contesté todo. Bueno, Santi o Violeta, el que quiera. Una Viole, pregunta, dale. perdón. ¿Alguien quería hablar? Dale vos, Violeta. Cuando uno está en un yana, eh, ese yana puede variar, o sea, estar en uno y otro día, o más tarde, o más temprano, estar en otro, Sí, o claro, es... claro. Vos en una sentada podés pasar por todos los llanas. Ok. Podés ir del primero al último. O sea, las indicaciones que vos nos vas dando, no tienen que ver con estar en determinado yana. No, tiene que ver... qué linda pregunta que me hiciste. Las indicaciones que ustedes reciben del Metta Bhavana, del amor y la benevolencia, es porque el amor y la benevolencia es el objeto de meditación del primero al cuarto yana. O sea, ustedes pueden ir con el amor y la benevolencia, según los suttas, hasta el cuarto yana. A partir del primer yana inmaterial, digamos, de la esfera del espacio infinito, el amor y la benevolencia ya no puede ser el objeto de meditación porque es demasiado grosero para ese yana. Entonces tiene que cambiar el objeto de meditación en ese momento hacia la compasión. Y a medida que después en los yanas inmateriales se va cambiando, va variando ese objeto de meditación, porque varía el yana. Cada uno de los yanas inmateriales tiene un objeto de meditación diferente, porque el objeto de meditación de alguna manera es lo que te permite a vos estar en ese estado. Cada vez se vuelve más sutil el objeto de meditación porque la actividad mental es cada vez menor. Y la mente se vuelve más sutil y cada vez con menos actividad. En el segundo yana inmaterial, que es el de la conciencia infinita, cambia a la alegría serena. Y en la esfera de la nada, que es el tercer yana inmaterial, es la ecuanimidad el objeto de meditación. En el cuarto yana inmaterial, es la misma mente el objeto de meditación. Hay un momento donde el silencio de la mente es tu objeto de meditación y en algún momento cuando pasás ahí es simplemente la observación de la mente, la quietud total de la mente que hay ahí. Y ese es tu objeto de meditación. Cuando vos sentís en ese momento que la mente tiene un pequeño temblor, relajás y volvés a esa quietud. ¿Por qué? Porque el objeto de meditación tiene que tener relación con el estado mental en el cual estás. Esto pasa en general en la práctica diaria. En un retiro, esto puede variar en el sentido de que si uno en un día, vamos a suponer que llegó a la conciencia infinita, lo más probable es que mi indicación sea que al día siguiente empieces con tu objeto de meditación con la alegría serena. Porque tu mente tiende a eso. Entonces yo tengo que aprovechar hacia dónde va la mente y darle el estímulo que vaya ahí para que pueda seguir profundizando. No empiezo todo de vuelta en relación a los objetos de meditación. Esto es con la práctica de los Brahma Viharas. Los que están haciendo la atención a la respiración, siempre es relajo, en la inspiración y relajo, es decir, siempre es lo mismo. Y esos estados se van produciendo, solo que la sensación de la respiración es cada vez más suave, hasta que llegan al octavo yana. Cuando llegan a la esfera de ni percepción ni no percepción, ya la respiración no es posible más de usarla como objeto de meditación porque es demasiado grosera. Es la mente lo que uno empieza a observar ahí también. Por eso es tan importante darnos ahora la chance de hacer este retiro de mediana duración, porque nos va a pasar otra cosa. Muchos de ustedes van a sentir que estaban acá y fueron bastante más profundos. Y el cambio o la comprensión que les va a venir
va a ser mucho mayor. Es decir, que ustedes van a empezar en el retiro siendo de una persona y van a terminar siendo más inteligentes, mucho más inteligentes. Y esa es la idea. Inteligencia o sabiduría, que es lo que dice que es la comprensión de lo impersonal. Comprenden. Está todo bien. Y cuando sufren se dieron cuenta que, esto es mío, y ahí empieza el sufrimiento. Dejé de entender ese proceso y me quedé atascado en un lugar. ¿Entendés, Violeta, lo que quiero decir? Sí, sí, más o menos. Se puede estar en un yana inmaterial y a pesar de eso, que, que esté muy activa la mente, que la mente no esté tan en consonancia con ese estado. Mirá, lo que puede ocurrir con este tipo de práctica donde nuestros yanas son yanas suaves, no son yanas de concentración unipuntual, digamos que vos hasta el yana de la conciencia, de la esfera de la nada, o sea, lo que se dice de una forma un poco burda el séptimo, es que puede surgir una distracción y vos irte, ¿sí? Pero en líneas generales, a medida que uno va profundizando, los momentos de donde no hay distracción deberían ser mayores. Es muy difícil que si uno tiene una distracción por minuto esté en un yana inmaterial. Va a ser muy inestable y lo más probable es que en ese momento, si está teniendo una distracción por minuto o cada 2 minutos, es que esté haciendo mucha fuerza con la mente. Por eso la mente no puede estar tranquilamente con el objeto de meditación, porque la estoy empujando demasiado. Lo que hace que no sea tan importante en qué yana estoy para ustedes, sino en qué yana están para mí, que yo intento guiarlos, pues para mí sí es importante. Pero para ustedes, lo que ustedes tienen que más ahora buscar es permitirse relajarse en ese proceso y dejar que vengan las comprensiones. No ir detrás de una experiencia bonita, lo que dice acá Mahakachana. No quedarse aferrado a la experiencia linda. La experiencia está bien, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de eso? Tuve una meditación maravillosa. El vecino me puso música fuerte y le voy a dar con un mazazo en la cabeza. ¿Alguien ahí no entendió? Algo en el medio. ¿Qué es un dolor en una meditación? Una experiencia desagradable, una sensación desagradable. ¿Qué es un sonido de música fuerte? Una sensación desagradable. No importa en qué situación esté yo. Es lo mismo. Es lo mismo porque ¿dónde es lo mismo? En la mente es lo mismo. Es algo desagradable. Tengo que aprender a no reaccionar a eso, a dejarlo ir y relajarme. Pero lo más importante, que se Manucho, lo más importante es entender eso. Ir entendiendo, a ver qué es lo que yo voy entendiendo. ¿Cómo es que surge esta calma, esta ecuanimidad, esta compostura mental? ¿Debido a qué? Y eso va siendo la lección que nos deja la meditación y que la vamos viendo después en la vida, es lo mismo. Es igual, solo que en la meditación es el momento para sentarnos y profundizar todo lo que podemos. Pero la mente no es otra mente la que vive que la que medita. Gracias. Sí, Santi. No, me quedé, estaba pensando en cuando vos hablabas y explicabas de que los estados, digamos, que no son placenteros en el momento de la meditación, bueno, y después eso traspolarlo a la vida también, ¿no? Cotidiana de uno, pero
ese momento del estado placentero también aplicar las 6 R's y nada, y volver al objeto de meditación, no quedarse, no quedarse aferrado, ¿no? Claro, eso es lo que yo te decía, eso es lo que yo te decía el lunes cuando hablamos, Sí, sí, tal cual. ¿entendés? Eso es lo que yo Sí, te decía el lunes. Ay, pasó algo de que me pareció, que me llamó la atención porque es lindo y porque yo lo asocié a un montón de cosas que me parecen a mí muy místicas. Eso es una sí, distracción, no es estar atento, está volando, sí, tal cual. ¿entendés? Porque Sí, el objeto, la respiración en ese sentido es algo muy neutral, sí, es un sí, objeto muy neutral. No es sí. apasionante la respiración, es neutral. No, Para las mentes que tienden a ser a veces muy especulativas o que andan calculando muchas cosas, los contadores, los ingenieros, muchas veces esta meditación de la respiración les ayuda porque los calma. Dejan de estar usando la cabeza y sienten que enseguida los baja. Para otras personas más como yo, la meditación del amor y la benevolencia a mí me es mucho más rápido sí. y más fácil. Depende de la tendencia mental que uno tenga. Entonces, por eso no hay que quedar atascado en la experiencia bonita. Ay, vi luces y sentí que mi alma, por ese tipo de cosas, son, es poesía y no tiene ninguna cosa en concreto. Ahí no estoy aprendiendo nada, estoy tratando de quedarme agarrado a algo. En un principio, cuando uno empieza a practicar y es un principiante, es muy lindo que pase eso. Que te pase eso, está bueno, porque te da confianza, te hace sentir Sí, bienestar y sobre todo te hace sentir que vos podés tener bienestar sin depender de nada de afuera. sí, Que eso se produce por tu mente, por tu estado mental, no porque alguien te dijo, sos lindo, qué linda ropa, qué bien que cantás, qué bien que cocinás, qué bien que dormís. No, nadie te dijo nada. sí, es verdad. Sí, ¿Entendés? ujú, Y entonces eso es una experiencia fantástica porque vos te das cuenta de algo muy profundo, que la alegría y la felicidad dependen exclusivamente de tu estado mental. ¿Y de qué elegís? ¿Querés estar triste? Elegí estar triste. Es una elección. sí, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Entendés? Sí, hablar. Es una elección, no tiene que ver con lo que pasa afuera, es cómo reacciona la cabeza. Vos querés estar agarrado y sufrir y darle vuelta, y bueno, vas a sufrir. Ahora, vos lo reconocés como un momento de dolor o de sufrimiento. Reconozco que estoy enojado, reconozco que estoy triste, reconozco que estoy confuso, indeciso, y eso me desagrada. Reconozco mi desagrado a todos esos sentimientos. Ok, soltalo, relájate, sonreí y continúa. Ese estado no se va a ir inmediatamente, o por ahí sí. Pero si vos lo dejás de alimentar con tu atención, porque ese es el asunto, lo alimentamos prestándole atención. Bueno, a ver, yo me siento mal. ¿Por qué me siento mal? Ah, porque me dijo esto. ¿Y por qué me dijo? Chao, y ya le empezaste a dar caño. ¿Y por qué me dijo? ¿Y por qué no me dijo? Y lo que me viene a decir y lo que no me viene a decir. Y yo hago esto porque yo... Ah, esto es culpa de mi padre. Bueno, ya está. Y ahí empezó toda la cadena. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y es muy Sí, cómico, porque al final uno nunca se hace cargo ni de sentirse bien, ni de sentirse mal. Y el budismo solo enseña una cosa, responsabilidad. Tenés que hacerte responsable de lo que te pasa en la mente. Y eso va a determinar tu realidad. Entonces, si hay un sentimiento negativo que absorbe mucha energía, lo dejo, no le presto atención. Si yo no le presto atención, es decir, no lo alimento y me relajo, te vas a dar cuenta que ese sentimiento negativo eventualmente se va. De sí, ahí a que Buda diga que la atención es lo que está determinando el mundo entero. Tu atención determina el mundo que vos tenés. Y de ahí viene esta cosa o esta exhortación que dice Buda antes de morir, sed vuestras propias islas. La imagen que él usa para describir eso, ¿qué significa? Una isla está en el mar, está de alguna manera separada del mar. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma
nada la invade. Y nada la invade. ¿Por qué? Porque la mente está balanceada. Entonces todo lo que venga, o esta imagen que se da mucho en el budismo mahayana, la montaña, se ve como ser como una montaña. Y todo lo que rompe contra la montaña rebota. Porque la montaña tiene tal tranquilidad y paz y tal ecuanimidad que todo rebota. No pasa nada. Entonces por eso se dan esas imágenes de profunda calma, porque comprendes que eso viene, si la mente reacciona, soltá, es solo una reacción, es solo un proceso, no es real. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a aceptar. Por eso vienen las palabras desencanto, que es una forma más profunda de ecuanimidad, desencantarnos de esa reacción completamente inútil que nos lleva a dolor. Y aún más lejos, el contento, estamos contentos donde estamos. Y aún más lejos, el desapasionamiento y la serenidad. Eso conduce a la liberación, al nirvana, al cese del sufrimiento. Entonces nos damos cuenta que todo el proceso está dentro. Eso es lo real. Y eso nos va a empezar a hacer ver todo lo que nos rodea con otros ojos y sobre todo con una visión correcta, con una visión real. No es personal, es un proceso. Esta semana se me empezó a complicar, viste que estoy empezando a ir más días, yo a los chicos nunca no les conté, pero que a vos te conté que estoy empezando a ir más días al trabajo, nos están empezando a hacer más días, y toda es maravillosa la frase, sed vuestras propias islas, ¿no? A mí me encanta esa frase, yo soy acuariano, encima me encanta la soledad, pero bueno, en este momento no soy una isla, estoy en el medio del continente de Pangea, ¿viste? Lo tengo todo encima mío. Y esta semana se me hizo muy difícil, mucha energía negativa, porque se me vino encima, y bueno. Pero, tratando de Santi, el asunto es, sí, bien como... esa energía negativa, ese enojo que trae el compañero, esa cosa turbia, mentirosa o lo que vos quieras ponerle. ¿Vos querés tener ese estado mental? No. ¿Y entonces? ¿Sabes qué me pasa? Me genera rechazo, ¿viste? Pero entonces vos te das cuenta del problema, ¿dónde está? El problema no está en la energía negativa. No, claro, en que yo no sé cómo... Sí, yo... No. ¿En dónde está el asunto? En que, no sé, que yo me agarro de eso. No, lo acabas de decir. En que me genera rechazo. Exacto. ¿Qué es lo que tenés que soltar? La energía negativa, digamos. No, papito, la energía negativa es un invento del New Age. Right. ¿Qué es lo que tenés que abandonar? Sí, la avidez que genera en mí es... El rechazo. Sí. Tenés que dejar de estar con el rechazo. Tenés que soltar el rechazo. Lo que a vos te genera el sufrir no es la energía del ambiente, es el rechazo que tenés esa energía. Sí. La energía te afecta porque vos actuás rechazando. Si vos soltás el rechazo, la energía sigue estando ahí y vos podés ser muy tranquilo y muy alegre y los demás que estén como estén. Mirá. Sí, es verdad, no lo había pensado. Entonces lo que nos vamos viendo es que lo que hay que observar es cómo reacciona la mente. Lo que yo tengo que soltar es la reacción en la mente, no la música del vecino, ni la mala onda del compañero de trabajo, ni la mala onda de mi marida. ¿Entendés? No importa quién está afuera, o de mi alumno, o de mi profesor, o de mi vecino, o de quien sea, sino lo que reacciona la mente, ahí viene el sufrís por la reacción, no sufrís por lo que te dicen, ni por lo que hacen. Ahí es donde está el engaño. Ahí es donde te dice Mahakachana, permítame, como amigos es la conciencia llamada distraída y dispersa externamente. Te está diciendo, cuando tu mente, tu conciencia siga el signo de la forma,
y se gratifica con el signo o lo rechaza, que es lo mismo, te ata y te encadena, quedando encadenado por el grillete de ese apego que vos tenés de rechazo, Sí. la conciencia se distrae. ¿Qué trae eso según el Buda? Sufrimiento, nacimiento, vejez y muerte. Ok. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, Sí. esto es lo que estábamos tratando de hablar el lunes. Mm. Voy a hacer un comentario, Cele, sobre tu examen. ¿Te acordás que lo hablamos? Porque es lo mismo. Celes me dice, tengo que rindió para cinturón negro. Y aprobó. Bien, muy ¿Sí? bien, felicitaciones. Y aprobó. Una de las pocas cinturones negros de Jiu-Jitsu de la Argentina. Y entonces, no, porque a mí el tema de que me miren cuando rindo el examen es lo que a mí me molesta. No, no es eso. Lo que a vos te molesta es el rechazo y la aversión que tenés a que te miren. Si vos soltás ese rechazo, no importa si te miran. Vos estás en tu mundo. ¿Haciendo qué? Lo que haces hace 12 años. ¿Cómo te vas a poner nerviosa? Porque hace 12 años que venís haciendo lo mismo. No te vas a poner nervioso. Tu mente reacciona porque cree que está bien, que está mal, porque la mente hace ese tipo después de proliferaciones. Pero en realidad lo que uno tiene que soltar es la causa. ¿Cuál es la causa? La avidez. ¿Cuál es la avidez? El rechazo. O sea, el me gusta, no me gusta. No, y no me gusta esto. Y la culpa la tiene el que me mira. No. Sí. Es desarrollo mental decir, no me gusta, ok, suelto. Suelto esa sensación desagradable, nada más la suelto. Entonces no sufro. Y vuelvo con una mente fresca y alegre a revolear muñecos. Que es esencialmente lo que pasó en el examen. Revolear muñecos de carne y hueso que te hablan. Sí, ¿Entendés, Santi? Entonces esto es lo sí. importante, porque uno, ahí donde uno mira para afuera y le echa la culpa, no, este es un transero, por ahí lo es. Pero Sí. ¿quién va a sufrir por eso? ¿Él o vos? ¿Vos vas a sufrir porque el otro es un corrupto? No vas a sufrir porque el otro es corrupto. Es un problema del otro. Sí. Yo me identifico mucho con lo que cuenta Santiago. Vos sabés bien también mi experiencia en la oficina, que Sí. era activa, hace 2 años atrás. Y algo que me sirvió mucho, yo volví también a la oficina hace 2 semanas, y algo, o sea, tuve un año de entrenamiento bárbaro, y ahora volví a la batalla. Y algo que me sirvió mucho, entre todo lo que vengo entrenando, es algo, escribiste y subiste, no sé si era un sutta, que hablaba de esto de, vos hacías la explicación de no andar adivinando los pensamientos de los demás. Además. Y estar atento a mi mente y no Sí. a las mentes de los demás. Que en algún momento a mí me pasaba estar pegado todo el tiempo a lo que pensaban los demás, mi jefe, mis compañeros. Sí. Y me sirvió mucho eso que escribiste y no los miro la cara. O sea, estoy enfocado en mi trabajo, en cómo está mi mente en el momento, y me sirve mucho, además de estar atento a cómo está mi estado mental, el no estar prestando atención a no cruzar ojos porque veo que estoy todo turbado. Sí. Y estoy enfocado en mi trabajo, y miro a mi jefe cuando me llama y hablo con mis compañeros cuando tengo que hablar, pero eso, además de eso, las 6R todo el tiempo, pero estoy trabajando 6R todo el tiempo porque es lo que me hace poder seguir flotando. Así que A ver, nada, muchas gracias. ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que a veces uno no tiene la oportunidad, digamos, por lo menos directa en ese momento, de buscar otro ambiente de trabajo. Sobre todo en la Argentina, en estos momentos, ¿sí? El trabajo es algo en ese sentido muy valioso. Entonces uno tiene un ambiente hostil o llámese corrupto por donde se vea o lo que quieran que cada uno pueda decir, ¿sí? O que maltratan o que hacen cosas por detrás, digamos, cosas que rompen los preceptos de una manera muy directa. Entonces es muy importante que uno en ese lugar, justamente, lo que decía Buda es que más valioso que leer las mentes ajenas era poder leer la mente propia.
¿Cómo está mi mente en ese momento? Entonces, si yo tengo un jefe o un compañero que viene de mala onda o hablarme mal, y lo veo a la cara y me trata mal, puedo engancharme con ese mal humor, tomar lo que él me dice, soltar y simplemente resolver el problema que tengo entre manos. Luego, puedo inclusive decirle a esa persona, mira, el problema está resuelto. Ah, pero la persona venía mal por otra cosa. Uno le puede preguntar, ¿estás bien o te pasa algo? No, me pasa que, bueno, porque no me hablaste bien. Y por ahí la persona lo reconoce. O por ahí a veces uno tenga que ser inclusive muy estricto y decirle, mira, no me hables así. Cuando vos me hables, por favor, háblame con respeto. Muy firme y muy tranquilo. Vos se lo decís. La persona después hará lo que puede con su cabeza. Porque ¿qué nos estamos dando cuenta? De que la mente de esa persona está, y todos sabemos de qué se trata, sacada. Sacada porque está cansado, sacada porque durmió poco, porque se peleó con la mujer, porque se droga, porque bebe, porque tiene un problema de salud, porque se le murió a alguien, porque tiene una enfermedad de un pariente. Andá a saber por qué. Esa mente que está vibrando de esa forma viene a conectarse con la mente de uno que también por ahí está sacudida. Esas dos mentes que están así, chocan, cuando se juntan, y Hiroshima. De ahí a que en el entrenamiento lo que uno hace es ver cómo reacciona mi mente a la mente del otro. Entonces el otro no es que es malo o es bueno, es preso de su locura. Nada más, no voy a reaccionar a su locura, porque si reacciono a su locura, me volví loco por algo que no es mío. Entonces él me dice algo, yo le contesto peor. Ah, porque a mí vos no me vas a hablar así. No, se puede poner un límite de muchas maneras. Es más, por ahí vos si lo decís de cierta forma, pues la persona te registre, ¿viste? Porque uno no le está cuestionando la autoridad, no le está cuestionando nada, lo que está diciendo, no me gusta que me hables de esa forma. Y no corresponde que me hables de esa forma. Está absolutamente fuera de lugar y no tiene nada que ver la jerarquía. Somos dos seres humanos. No se habla así. Porque a vos no te gustaría que yo te hable así. Es así de sencillo, que nadie te hable así, ni que tu hijo pequeño te hable mal. Entonces, pero esto tiene que tener una claridad mental. Entonces, la intención no es ponerlo en el lugar al otro. La intención es mostrarle al otro que uno es una persona que siente y que simplemente por ahí lo ayudas a que baje un cambio. Y por ahí, tenés razón, sabes que tenés razón, te hablé mal. Te pido disculpas. Y por ahí, en esa disculpa, hay algo soltó y se siente más aliviado y mejor. O por ahí no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que la mente de ustedes no va a estar alterada, van a estar tranquilos y van a estar mucho menos en guardia con todo lo que pasa alrededor. Porque ese sentimiento de guardia está relacionado con el miedo. Y el miedo es uno de los peores consejeros que tenemos. Lleva a decisiones equivocadas una y otra y otra y otra vez, porque el miedo es una reacción y significa que lo tomamos personal lo que está pasando. Y entonces uno se tiene que reír del miedo, porque el miedo no tiene nunca nada de realidad. Inclusive cuando hay situaciones de concreto peligro físico, lo que surge no suele ser miedo. Surge alerta y surge una alerta muy profunda, pero no miedo. El miedo viene cuando uno pensó
en lo que pasó. Cuando uno piensa, el miedo necesita tiempo psicológico para surgir. Necesita que uno se haya contactado con una sensación desagradable, rechazado esa sensación desagradable, pensar sobre esa situación desagradable, y eso me da la tendencia emocional vital del miedo. Si no, no surge el miedo. El miedo no es algo primario, el miedo es una construcción que viene de todo eso. Ahora, ¿entienden la insistencia de la meditación? La insistencia de observar cómo funciona el proceso y los eslabones. ¿Ven para qué meditamos? No es para tener una experiencia bonita, que se las garantizo que las van a tener, apaladas, sino porque esas experiencias les producen tanta calma mental que en algún momento lo van a ver esto una detrás de la otra. Es para eso que sentamos. Para que todo no sea un pegoteo, sino ver cómo eso pasa y cómo puedo soltar en cualquier momento. Lo que me estás diciendo es que no voy a tener ni la necesidad de esquivar las balas. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. Exactamente, eso es lo que hace Neo. Eso es lo que tiene la analogía de Matrix. ¿Que va a esquivar las balas? No, de que ni siquiera las vas a tener que esquivar porque no hay balas. Exacto. ¿Entendés? Al no existir las balas, tampoco hay nadie que te balee. Tal cual. ¿Quién te balee? ¿Que un tipo que está sacado, una mujer que está sacada y te dice un montón de barrabasadas? Déjalo que hable. Si total, eso que dice no lo transforma, por más que emocionalmente sea violento, no lo transforma en verdad. Lo transforma en la expresión de su mente alterada por andar a saber qué cosa. Sí, tal cual. Sí. Y yo en ese momento soy el espejo de él, o sea, está proyectando en mí. Y si vos reaccionás, ¿qué estás haciendo? Me enganché. Entonces no es el problema de la otra, es el problema de cómo reacciona. Bueno, el otro no puede estar enojado, no puede tener un mal día. Justamente, fíjense, algo muy clarito que dice Mahakachana. He aquí una persona común e ignorante que no tiene respeto por los nobles y es inexperta e indisciplinada en su dama. ¿Qué quiere decir? Que no tiene desarrollo mental. Esa persona no desarrolló su mente para ver la realidad tal como es. Entonces, por eso se refiere a lo que yo siento, a lo que yo pienso como yo. Por eso está pegado, porque cree que esa opinión de lo que te tiene que decir se le va la identidad ahí. Entonces la reacción es muy emocional. Entonces por eso está diciendo común e ignorante. ¿Ignorante de qué? Cuando se dicen los sutras ignorante de qué, ¿a qué se refiere? ¿A ver? La existencia del yo. No. Cuando es ignorante de qué. Cuando Buda dice ignorante, y hablamos de la ignorancia como el primer eslabón del origen dependiente, ¿ignorante de qué? A ver, piensen. De que es un proceso, ¿no? De las 4 nobles verdades. Correcto, de las 4 nobles verdades. Okay. Es ignorante de las 4 nobles verdades. En la vida hay sufrimiento, hay un origen de ese sufrimiento y una cesación. Y hay un camino para esa cesación. Como ignoramos eso, sufrimos. Que es donde se construye esto que decís, Pau, esta idea, digamos, donde se construye la idea de ese yo. Claro, porque sí, porque uno siente que es permanente. Que Exactamente, exactamente. All right. Bien, ¿alguien tiene algún...? Gracias, Mati. Gracias, Mati. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces hemos contestado todas las preguntas que hemos tenido. Vamos entonces a compartir mérito. ¿Sí? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados, intrépidos sean.
Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Recuerden, aquellos que lo van a hacer, mándenme el mensajito, ¿sí? Sí. Chao, buen fin de Gracias, Chau, Juan. chau. Buen fin de semana para todos. Fin de- Fin de- semana. Chau, chau.